que pueda abrir estas pláticas con el pensamiento crítico y complejo. Dejo en ustedes al doctor Luis Augusto Moya. Es tiempo de estudio, Luis. Gracias, muy buenas noches. Yo siempre, cuando inicio en una actividad universitaria, lo primero que hago es reconocer a mis maestros y agradecerles todo el ejemplo que me han dado, y yo me considero privilegiado de tener el aprecio, la amistad y el cariño del doctor Héctor Fong, del doctor Erwin Castellanos, maestros de los cuales he aprendido mucho. Créanme que también no deja de ser, aunque uno ya tenga más años recorridos, de ser intimidante de estar ante los maestros que estuvieron en toda la formación y siguen siendo un ejemplo, y que incluso en la charla siguiente, igual el doctor Axel Oliva, de los maestros de los cuales gracias a ellos es que estamos nosotros hoy aquí. Yo siempre reconozco eso y les agradezco. Entonces, miren, reconociendo lo importante que es el cambio de pasar de la facultad a los hospitales, quiero referirme un poco sobre el pensamiento crítico y el pensamiento complejo. A veces el título es un poco interesante porque uno no tiene tan claro cómo puede ser la interpretación de la realidad. Y una de las cosas que nosotros tenemos es de que la información que nos llega a veces a través de los medios de comunicación, de las redes y todo, de alguna forma ya traen un juicio o traen alguna tendencia, ¿verdad? O sea, cuando dice 10,000 muertes, sí, pero es día triste. ¿Cómo se define triste o por qué es triste? Una dolorosa cifra. Bueno, ¿y qué es una cifra no dolorosa, verdad? Aunque ustedes no lo crean, nosotros tenemos que ir viendo cómo es la interpretación de la realidad, y la realidad tiene que ser neutra. Lo que nosotros, cómo le interpretamos, o sea, nosotros a veces tenemos ya sesgos o a veces apreciaciones o prejuicios, ¿verdad? Nosotros tenemos que entender de que cuando nosotros nos metemos a estudiar medicina es para dedicarle la vida, para anteponer el bienestar de los otros. Definitivamente va a ser un modo de trabajo, un modo de subsistencia, donde vamos a tener que trabajar para tener un sostén digno y todo. Pero en realidad lo que a muchos nos movió es servir a la humanidad, ¿verdad? Sabiendo nosotros, anteponiéndonos ante todos los riesgos, ¿verdad? Y siempre vamos a tener que estar nosotros a la par de los que sufren, ¿no? Entonces el aprendizaje crítico, el pensamiento crítico y el aprendizaje. Nosotros solamente podemos aprender cuando hacemos pensamiento, ¿sí? O sea, si hay una persona que está viendo la realidad pero no le está analizando ni le está tratando de interpretar, definitivamente no va a aprender. Entonces, si pensamos bien mientras aprendemos, aprendemos bien. Nosotros tenemos que estar desestructurando lo que nosotros tenemos que en la realidad para tratárnoslo de ir explicando y así poder ir sacando inferencias y conclusiones. Entonces, el pensamiento solo puede ser tan sensato como la información en la que se basa. Por ejemplo, el pensamiento crítico histórico. Uno podría decir de que el pensamiento histórico solo es sensato si la información histórica en la que se basa es correcta. El pensamiento crítico biológico. El pensamiento biológico puede ser sensato si la información biológica en la que se basa es correcta. ¿Por qué les quiero yo decir esto? Porque nosotros no confundamos lo que nos va a pasar en los hospitales. Entender una enfermedad o entender a un paciente no es igual a una imagen radiográfica, no es igual a un laboratorio, no es igual a un examen. Tenemos que entender la realidad del paciente. Yo les puedo decir que tuve la suerte de tener grandes lecciones de semiología con el doctor Castellanos, que me dejaron una profunda enseñanza, pero el pensamiento crítico es no querer recibir de una forma pasiva el conocimiento, sino que uno tiene que irlo desmenuzando para poder irlo interpretando. La realidad neutra objetiva. Miren ustedes, esto es desde el observatorio de Chichén Itzá. Las mismas estrellas que veían los griegos eran las que veían los mayas, pero para los mayas veían figuras que ellos interpretaban. Por ejemplo, las Pléyades, para ellos era una culebra. El cinturón de Orión son 3 estrellas que asemejan las 3 piedras del comal. O sea, el comal representa, diríamos, como la cruz de los cristianos, porque para ellos el comal, incluso las composiciones de las acrópolis, tienen que ver con una formación de triángulo, ¿verdad? Todo depende de cómo sean las percepciones y los juicios que tengan las personas, ¿verdad? Por eso es de que si ustedes tienen un signo zodiacal de Aries, Capricornio o cualquiera de esos, tal vez los griegos veían unas vírgenes, unas gemelas o veían unos peces, pero los mayas veían tortugas, veían, como les digo yo, el comal, veían animales, veían garzas, no veían los mismos. La realidad
es neutra, depende de nosotros cómo la interpretemos. Y por eso es de que el calendario es uno de los ejemplos de eso, porque es una cuestión de medición. Ustedes saben de que el calendario gregoriano, que es el que nosotros actualmente usamos, tuvo una acomodación de que, bueno, hoy es 15 de octubre, mañana es 30 de octubre, para poder compensar todos los años que se habían tenido sin año bisiesto. Entonces, el que era el calendario juliano, ¿verdad? Entonces, hasta que llega el calendario gregoriano, tiene ese ajuste, pero el calendario maya tiene 18 meses de 20 días, más 5 días que se consideraban de festividades, ¿verdad? En total, 365 días. Y la cuestión es de que la posición que va a tener la Tierra después de 365 días va a ser lo mismo, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas a las que, así como nosotros pensaríamos que es el 4 de noviembre del 2021, según el calendario gregoriano, para los mayas sería el 13 Bactún, 0 Catún, 9 Ajún, y así hasta a los meses que sería 7 Ajau, 18 Sac. Entonces, no es de que las personas que interpreten la realidad diferente estén equivocadas, y eso se los quiero decir yo a los estudiantes, porque definitivamente ustedes van a ir desarrollando la oportunidad de interpretar cada vez una realidad más compleja. Es muy importante entender cuáles son los elementos del pensamiento. ¿Por qué nosotros hacemos las cosas? ¿Cuál es el propósito de hacer las cosas? ¿Para qué hacemos las cosas? ¿Qué información tenemos para hacer las cosas? Pregúntense ustedes cuál es el propósito de meterse a estudiar medicina. ¿Qué fue lo que los movió a ustedes a meterse a estudiar medicina? Y eso es una de las cosas que ustedes lo tienen que tener claro, porque el propósito y la intención los tiene que llevar a todo lo que es su carrera. Ustedes prácticamente escogieron dedicar su vida a la medicina, ¿verdad? Entonces acá tienen que ver ustedes qué información tuvieron, cuál era la interpretación, qué implicaciones tiene eso y las consecuencias, ¿verdad? Las implicaciones que tienen. No es de que el médico sea un apóstol, ni un mártir o una persona que es deprimida, desnutrida y desvelada. Yo lo considero siempre a las personas que estudian medicina y se dedican a ello como unos atletas de alto rendimiento que se dedican a prestar su servicio para la humanidad. Tenemos que buscar que las fuentes de información que nosotros tengamos tengan que tener estos componentes. Claridad. ¿Qué es lo que la información que estoy recibiendo y qué tan clara es? Exactitud. Miren ustedes pueden ir a Retauleu, pueden ir a Champerico, pueden ir a Puerto Barrios en diciembre y ustedes van a encontrar que en las cafeterías echan spray blanco para simular que es nieve para la Navidad. ¿Por qué? Porque el concepto que se tiene es de que la Navidad tiene que ser una época fría con nieve, aunque la gente no conozca la nieve, pero ese es el concepto artificial que nos vendieron. Y si ustedes tienen alguna persona conocida en Argentina o en el Cono Sur, diciembre es la época donde la gente más va a la playa porque es la época en la que la gente va hay la época más calurosa. O sea, nosotros tenemos que ver de que a veces nosotros interpretamos la realidad en base solo a nuestra experiencia. Entonces tenemos que ver si lo que nosotros estamos haciendo es preciso, si nosotros podemos tener la certeza de lo que estamos interpretando es lo mismo que se podría interpretar por otras personas y llegaran a las mismas conclusiones, que esa es la base del pensamiento científico. La relevancia, la profundidad. Yo les puedo decir, por ejemplo, muy ajustado a lo del COVID, y eso es una de las cosas que se ha cuestionado mucho. Nosotros manejamos pacientes, no manejamos laboratorios, pero ustedes ven que se puso de moda que lo primero que se querían hacer eran estudios. Por ejemplo, si un paciente llega con dificultad respiratoria y fiebre a una sala de emergencia, yo lo primero que tengo que considerar es de que sea COVID. Si lo considero sospechoso de COVID, tengo que protegerme y tratarlo como que es COVID. No debo de esperar resultados de laboratorio. Y esa es una de las cosas que nos pasa porque a veces nosotros creemos que una radiografía, que una hematología, un examen de sangre o cualquiera de esas cosas nos va a servir más que la atención directa del paciente. Si ustedes le toman una radiografía a un vivo o un muerto, no va a haber diferencia. Si ustedes le toman una tomografía a un vivo o un muerto, no va a haber diferencia. Tendríamos que ver nosotros de que nosotros tenemos que ver entonces las enfermedades no como una cuestión aislada, sino que como procesos y entender que hay cosas que tienen una cuestión que es una evolución, no es una cuestión estática, ¿verdad? Y por eso es de que nosotros tenemos que pensar acerca de la lógica de lo que estamos haciendo, la importancia de lo que estamos haciendo. ¿Será que es importante si yo tengo un paciente que tiene dolor abdominal, volverlo a citar mañana para poderle hacer otro examen o mejor lo dejo ingresado y lo observo? Y esas son cosas que, miren, compañeros, a mí me pasó cientos de veces de que uno lo lee en los libros, pero los libros, y esa es una de las cosas a las que voy a hablar, es de que recuerden ustedes que la educación tiene que pasar del saber
al saber hacer, al ser. Lo más importante que tiene que tener la educación es generar personas autónomas, independientes, libres y responsables, porque solamente siendo libre se puede ser responsable. Eso era lo que precisamente hablábamos nosotros acerca del bicentenario de la independencia, la importancia que uno tiene que ver de que las personas puedan ser autónomas, libres y responsables. Entonces, ¿cuáles son las características intelectuales esenciales? Uno debe tener humildad intelectual en vez de arrogancia intelectual. Lamentablemente el conocimiento se ha vuelto un bien, la educación un negocio. Y la gente cree que entre más sabe y más estudia y todo, es más importante que los demás. Y entonces yo utilizo el conocimiento para hacer sentir mal al otro, ¿verdad? Entereza intelectual versus cobardía intelectual. Pueden haber cosas en las cuales definitivamente uno está equivocado, pero eso es lo que pienso y yo no tengo que cambiar mi opinión a partir de querer quedar bien con alguien. Y eso es una cuestión que se llama la cobardía intelectual, ¿verdad? La empatía intelectual versus la estrechez intelectual. Nosotros tenemos que buscar ser amigos de la persona que no está entendiendo las cosas, porque también nosotros queremos que alguien, cuando nosotros no entendamos las cosas, pueda ponerse a nuestro nivel e ir discutiendo para que nosotros lleguemos poco a poco a tener una mayor profundidad. La autonomía intelectual versus la conformidad intelectual. Ustedes lo han visto, lo importante que es saber manejar una computadora, de poder hablar inglés. Cada vez entre ustedes tengan más capacidades, van a tener que ser más autónomos. Y ustedes lo han visto que hay muchas personas que lo van a ver ustedes en los hospitales, de que ustedes le dejan la receta a alguien y la señora le dice, pero mire, no puede esperar que venga mi hijo para que se lo explique, porque yo no sé leer o no entendí, ¿verdad? Porque a veces los doctores hablamos enredado y le decimos a la señora, mire señora, le voy a dejar este inhibidor de COX-2 y le voy a dejar este inhibidor ECA, y la señora no entiende lo que es eso, ¿verdad? Y ustedes lo van a ver cuando uno habla con los familiares y le dice, mire, ¿qué pastilla está tomando su mamá? Mire, es una amarillita, es una amarga, es una chiquita que tiene una rayita, o sea, porque esa es la cuestión que nosotros tenemos que ver, de que lo que nosotros tenemos que ver es de que tenemos una oportunidad de tener un nivel intelectual mayor, pero es porque hemos tenido las oportunidades. Pero hay gente que tal vez puede ser hasta muchísimo más inteligente que nosotros, pero no tuvieron las oportunidades. La integridad intelectual versus la hipocresía intelectual. ¿A qué me refiero yo con esto de la integridad intelectual versus la hipocresía intelectual? Yo no puedo recomendar cosas que yo no creo. Y eso, por ejemplo, eso es una de las cosas que hasta el día de hoy ustedes han visto de que hay medicamentos que no están recomendados para el uso del COVID, pero la gente los receta. No, pero es que como no le hace nada, sí, pero si no están recomendados, yo no tengo la evidencia, no tengo la certeza, no puedo tomar una decisión la cual arriesga a un paciente. La perseverancia intelectual, pues tratar siempre de estar haciendo mejor en este mundo globalizado, el que no avanza ya está retrocediendo, ¿verdad? Versus la pereza intelectual. Esa es una de las cosas que a veces la gente cree, de que voy a llegar a ser doctor y ya lo logré. Esto es una cosa que yo lo reconozco, como se los digo a los maestros, con el doctor Fong, con el doctor Castellanos, con Axel Oliva. Son personas que han dedicado su vida al desarrollo de la ciencia, de la especialidad de ginecología, en el caso del doctor Fong, de pediatría del doctor Castellanos, medicina interna del doctor Axel Oliva, donde definitivamente uno reconoce que cada vez uno sigue siendo alumno de ellos y ellos son maestros de manera permanente, ¿verdad? Tener confianza en la razón. Ustedes ven de que ahora cualquier persona que no confía en la razón tiene una opinión, ¿verdad? Y eso lo vamos a hablar cuando hablemos de las redes sociales, ¿verdad? Por eso es de que nosotros vemos de que ni los papás de uno a veces creen en lo que uno dice, ¿verdad? Y otra cosa es la imparcialidad versus la injusticia intelectual. Nosotros, y esa es otra cosa que yo también lo debo de reconocer y lo digo con mucha objetividad, yo no estaría participando en este evento si yo no reconociera la integridad y los valores de los doctores que he mencionado, de que yo les puedo decir con mucha satisfacción de que yo he podido ver de que ellos manejan con la misma dedicación al paciente del servicio público de que los pacientes en los hospitales más caros del país, ¿verdad? Entonces, miren, cuando nosotros tenemos procesos que dependen de un solo sistema, hablamos de que solamente y solo hay una respuesta correcta, entonces recurrimos al conocimiento. Cuando hay situaciones que no dependen de sistemas, sino de que pueden ser preferencias, no podemos tener nosotros una respuesta que pueda darnos una respuesta que pueda ser evaluada. Pero cuando hablamos de sistemas múltiples que exige evidencia de razonamiento dentro de varios sistemas, tenemos que analizar si hay respuestas mejores o peores. Eso necesita que se tenga un nivel alto de la capacidad de hacer un juicio. Por ejemplo, una persona diabética descompensada, hay que tomar una decisión si se amputa o no se amputa la pierna.
Si se amputa la pierna, puede controlarse la infección y la respuesta de la insulina puede mejorar. Pero si nosotros decidimos, vamos a continuar con el tratamiento, no queremos meterlo al estrés, también tiene consecuencias y tiene complicaciones. Ninguna de las dos decisiones es fácil. Eso es una cosa bonita cuando uno tiene que tomar decisiones fáciles y felices. No todas las decisiones son fáciles y felices. Entonces, los pensadores críticos aplican rutinariamente estándares intelectuales. ¿Cuáles son los estándares? Buscar la claridad, la exactitud, la relevancia. O sea, si yo escucho pasos en la terraza de mi casa hoy a la medianoche, ¿es Santa Claus o un ladrón? Ladrón. No, pero es que mire, tal vez es Santa Claus, ya viene la Navidad, me porta bien. Sí, pero la evidencia que nosotros tenemos que buscar cuál es lo que nosotros más nos debiéramos de preparar. Los elementos que debemos de tener, los propósitos, las preguntas, analizar qué es lo que estamos escuchando, si es un punto de vista, si es una información, si son supuestos. Y eso es una de las cosas a las que ustedes tienen que ver, porque ahora que ustedes entren van a pasar a un sistema donde ustedes reciben información de muchas personas, desde los pacientes, desde sus compañeros internos, de los residentes, de los jefes de servicio, pero tienen que poner la atención a qué es lo que ellos están diciendo, no solamente porque sean más antiguos y tengan alguna autoridad, necesariamente tienen la razón. Lo que les decía de las características, ¿verdad? De tener la humildad intelectual, todas las personas pueden hacer un comentario, a veces desde la sencillez de una persona que no es estudiada puede darle a uno un buen abordaje, ¿verdad? Porque a veces hay cosas que a uno le dice las personas que la ven desde una percepción que uno no la toma, pero si uno la deja de tomar, la persona no se toma su tratamiento o no cumple lo que se espera, ¿verdad? Entonces, miren, para desarrollar el pensamiento crítico, uno comienza como un pensador irreflexivo, ¿verdad? En la cual uno pasa a ser una persona donde uno vive la vida sin ponerle mayor atención. Poco a poco empezamos a ver nosotros de analizar por qué estoy haciendo esto, para qué voy a hacer esto. Cada cosa que ustedes hagan, pregúntense ustedes para qué lo voy a hacer, por qué lo voy a hacer. Yo tuve la oportunidad una vez de estar en una discusión con un embajador de otro país, con el doctor Castellanos, y nos cuestionaba de que por qué no le hacíamos una tomografía a un paciente, y nos decía, es que mire, no puedo creer que en Guatemala no puedan hacerle otra tomografía al paciente. Entonces, mire, señora cónsul, fíjese de que nosotros tenemos el aparato, nosotros lo podemos autorizar, es gratuito, pero lo que yo me tengo que asegurar es de que si le repito la tomografía, que eso representa la radiación de 100 radiografías, sea necesario. ¿Por qué es que ahorita usted la está pidiendo? Porque la otra tomografía no aparece. ¿Qué pasa si yo le expongo al paciente a una radiación equivalente a 100 radiografías y luego aparece la tomografía que estuviera abajo de la cama? Es totalmente inaceptable el riesgo que va a correr el paciente, ¿verdad? Entonces, esas son de las cosas a las que yo les invito a que ustedes no tengan miedo de entrar al hospital, pero sí traten ustedes de que vayan haciendo ustedes la reflexión. A veces van a escuchar gente que los va a regañar hasta del aire, ¿verdad? Gente que está enojada o algo, pero uno tiene que tratar de entender. Incluso pareciera que todo va deprisa, donde nadie le pone tiempo a uno para explicarle las cosas que hacen, ¿verdad? Este es Rudyard Kipling, uno de los autores de la habla inglesa más importantes, que él hablaba de que 6 honrados servidores me han enseñado cuánto sé. Sus nombres son cómo, cuándo, dónde, qué, quién y por qué. Esas preguntas ustedes se las tienen que estar haciendo siempre. Le vamos a hacer una radiografía. ¿Por qué? ¿Quién se la va a hacer? ¿Qué le va a hacer? ¿Qué tipo de radiografía? ¿Dónde se la va a hacer? ¿Cuándo? O sea, todas esas cosas les van a servir a ustedes para poder tomar decisiones. Hasta, mira, juntémonos para hacer una fiesta. ¿Para qué nos vamos a juntar? ¿Por qué nos vamos a juntar? ¿Con quién nos vamos a juntar? ¿Qué consecuencias tiene? Tenemos que llegar a hacer todo esto. Entonces, para tratar de explicar la incertidumbre, hemos pasado nosotros desde jugar a los dados hasta los modelos multicausales donde se alinean las probabilidades. Y ustedes ven de que todo se ha buscado entender de que si las cosas pasaban porque era la voluntad de Dios, porque era una cuestión técnica, porque era un factor humano que estuvieran cansados, con prisa, enojados, porque fuera una cultura organizacional, porque a veces hasta el desorden, hombre, déjalo, aquí siempre ha sido así, o entender lo que son los sistemas complejos, que es lo que nosotros nos vamos a referir hoy. Miren ustedes, es la historia de la complejidad. Hemos tenido nosotros a partir de la anterior, de la historia, ¿verdad? Hemos tenido alrededor del 5000 antes de Cristo, ¿verdad? Cómo se fue teniendo la capacidad de ir entendiendo cómo sembrar, cosechar. Luego empiezan a tenerse la era de hierro, ¿verdad? Luego la cultura griega, romana, se llega al Imperio Romano.
también hay un aplanamiento de descubrimientos, pero todos estos momentos son considerados crisis, incluso cuando nosotros decimos, pero ¿por qué la humanidad no cambió en 15 siglos? Porque estaban cómodos. Y también porque fue de que no avanzó en la Edad Media. La Edad Media no necesariamente es la edad oscura donde todo el mundo alega de que no había desarrollo. Lo que pasa es de que también el ser humano en ese entonces trataba de explicarse todo a partir de la idea de lo de que Dios decidía todo. Bueno, entonces, si eso yo le dejo a una deidad toda la responsabilidad, pues yo no me tengo que estar preocupando, y todo lo que me pase, pues ahí será Dios el que decida, ¿verdad? Pero los guatemaltecos, ¿cómo somos, verdad? Y eso es una de las cosas que yo les puedo decir. Yo siempre le pregunto a mis alumnos, ¿quién de ustedes tiene una mamá médico? Las mamás, aunque sean médicos, no dejan de ser mamás. Mira que ponete, ¿cómo se define suéter? Es un trapo que la mamá le pone a su hijo cuando ella tiene frío, ¿sí? Entonces, por eso ustedes ven de que dicen el agua roja disminuye la fiebre, el trago cura la tos, el Gatorade la alivia la cruda, la Coca-Cola regula la presión. Mamá, tengo tos, tomate esto te va a caer bien. Y la cuestión es que nosotros tenemos de que la gente lo agarra con una certeza, que muchas veces estas personas pueden tener más certidumbre y más confianza en lo que están recomendando que a veces que muchos médicos lo que están diciendo, ¿verdad? Miren, esta es una pintura, una iglesia en Europa, donde se supone que esta persona que llega a ser santo podía hacerle el exorcismo a esta señora, ¿verdad? Que estaba poseída, ¿sí? Conforme se va entendiendo, y eso era una cuestión que ellos consideraban que eran espíritus malignos los que le estaban haciendo, se va entendiendo de que hay un tipo de lesión cerebral, de convulsiones, que pueden tener estas manifestaciones, ¿verdad? No son las manifestaciones que todo el mundo conoce, pero cuando nos vamos más allá sabemos de que todo esto llega a tener una representación gráfica en las imágenes de resonancia magnética o tomografía, pero aún más hay incluso una representación hasta histológica, ¿verdad? Por eso es que es la cuestión de que la persona empírica, la señora que va a llegar con su hijo, la persona poco escolarizada y todo, va a entender como que es que, mire, lo que yo estoy viendo es una cuestión que se pone mal, o es, incluso yo lo menciono, el cáncer se habla de que son células malignas, pero porque nosotros nos han enseñado de que el bien y el mal es una cosa para juzgar. Pero si uno se pone a analizar metabólicamente la capacidad de replicación de las células cancerosas, en realidad son unas supercélulas, son unas células de una replicación muy rápida, una diferenciación muy rápida y una alta tasa metabólica. Lo que pasa es de que toda esa evolución tan rápida que tienen, pues le cuesta la vida al paciente, ¿verdad? Entonces, entender que es simple y complejo depende, ¿verdad? Porque para un piloto de avión es simple volar un avión, para un doctor es simple estar en una sala de emergencias. Pero si ustedes los cruzan, para ellos se vuelve un desmadre porque ese es un sistema que ellos no entienden, y eso a veces la persona cuando hay un sistema que no entiende considera que es un sistema caótico, pero incluso cuando estamos hablando de computadoras hasta los sistemas caóticos pueden llegar a ser estables. ¿Cómo nos influencian? Él es Monseñor Quesada Toruño, él era el arzobispo metropolitano de la ciudad de Guatemala, y la cuestión es de que cuando él sale en los medios con una bala y en la otra mano una caja de pastillas anticonceptivas y él dice: el que usa esto, las pastillas anticonceptivas, mata. Hay muchas personas que reconocen en él una autoridad, pero la cuestión es de que la autoridad no es una autoridad médica, ni es una autoridad científica, sino que nadie va a cuestionar su autoridad eclesiástica, la autoridad jerárquica que él tenga, pero las inferencias que él haga no necesariamente yo las tengo que comprar como que son válidas, porque él de alguna forma ya tiene una tendencia o un sesgo para poder dar una opinión. Y eso es una de las cosas que nosotros tenemos que ver qué pasa en los medios de comunicación, ¿verdad? Y por eso es de que tenemos que ir analizando la realidad para poderla interpretando. Miren ustedes, viernes 13 de marzo, o sea, el 13 de marzo ya salen los periódicos de que el presidente Yamatei confirma el primer caso de COVID-19, ¿sí? Vean ustedes el primer caso que se confirma en el COVID-19. Este es un video de CHISEC, lo voy a compartir con ustedes. Estimadas amigas y amigos de CHISEC, reciban un cordial saludo del Centro Hepático Renal de Guatemala. Soy el doctor Rodolfo García, director del mismo. Estamos anunciándoles por este medio un gran programa que vamos a desarrollar en CHISEC de salud y de bienestar para todos ustedes. Esta actividad va a iniciar este viernes. Vamos a estar vacunando específicamente contra el COVID-19. Vamos a administrar sistemas de autoinmunización
para que el cuerpo se proteja contra esta enfermedad. Van a ser precios muy considerados para ustedes. Esperamos contar con su participación. Desde ya les damos las gracias y esperamos vernos pronto allá en Chiseque. Desde que en este doctor hace una publicación en las redes donde él dice 7 días de que el presidente Yamatei dice que es el primer caso de COVID, este doctor ya está ofreciendo vacunas en Chiseque y de que por favor lleguen a su clínica que va a tener una jornada, ¿verdad? Por supuesto, esta es una publicidad engañosa y eso salió en todas las noticias de Guatemala a nivel internacional de que cómo va a ser. Incluso hasta se cuestionaba si era médico o no era médico esta persona. Y fíjense ustedes que esa es una de las cosas a las que yo digo, porque ustedes van a ver de que hay muchas personas de las cuales ustedes pueden aprender en los hospitales. Yo se los digo, yo siempre lo he comentado de que la primera semana que yo estaba de estudiante de externo, me mandaron una radiografía a hacer de una señora con su camilla, con el auxiliar de hospital. La señora convulsionó en el ascensor y yo no sabía qué hacer. Y el señor, el camillero, el auxiliar de hospital me dijo qué hacer. Entonces, tenemos que ver de que las fuentes de información y quién nos pueda dar una oportunidad de aprender está en todos lados. No podemos decir, mire, usted es un camillero o usted es el de intendencia, no me diga nada, pero nosotros tenemos que tener esa apertura para hacerlo. Pero también vemos de que no siempre las personas que se reconocen como la cuestión de lo que puede ser una autoridad tienen conocimiento y no necesariamente se hacen responsables para eso. Y a que no se logra definir si es médico, ¿sí? Porque les voy a decir una cosa, si esta persona es médico y está ofreciendo una vacuna que permite de que la persona se autorregule y que él la tiene 7 días después de que entró el COVID a Guatemala, realmente uno duda de la capacidad de juicio de él. Y si no es médico, uno dice, bueno, pero ¿cómo esta persona? Y eso pasa con mucha gente de las farmacias, pasa mucho con muchas personas con la cuestión tradicional familiar, donde le dice a uno, no hagas eso, o mira, no tomes eso, o la preocupación de los antibióticos de la vacuna del COVID es poderse echar los tragos. O sea, si ustedes ven, hay muchas cosas que la gente, no, pero no te vas a poder echar los tragos o poder hacer las cosas así, ¿verdad? Entonces, yo les quiero decir de que cuando nosotros no somos adheridos al pensamiento crítico, vamos a tener consecuencias. Y vamos a tener consecuencias porque lo que nosotros estamos diciendo no es real, no es verdad. Fíjense ustedes de que yo tuve una experiencia cuando yo era estudiante, perdí una biopsia que tenía que entregar en patología y la cuestión es de que yo no sabía el procedimiento y se registró y todo. Pero la cuestión es de que me iban a expulsar. Lo que me salvó y de que no me expulsaran y todo, y que yo eso se lo voy a deber toda la vida gracias al doctor Axel Oliva, que es el conferencista siguiente, es de que él vio de que yo no mentí y cuando me dijeron, bueno, como tú dijiste la verdad, vamos a darle el chance, si el paciente acepta, de volverse a dejar operar. Entonces yo llegué a hablar con el paciente, lógicamente me regañaban todos los días enfrente de él, y los vecinos llegaron y dijeron, miren, nosotros ya hablamos con don Mercindo, y él dice que sí se va a dejar operar porque usted sí lo examina todos los días, porque se notaba, y miren, ustedes van a ver de que hay muchas personas que dejan la cuestión de la honestidad por protegerse ellos. En el intensivo donde yo trabajo tenemos un acuerdo de confidencialidad que ya está autorizado por las autoridades del hospital. Si alguien comete un error y lo dice para proteger al paciente, yo me comprometo con ellos a no sancionarlo. Si alguien comete un error y lo tapa y yo lo descubro, le va a ir mal. ¿Por qué? Porque para mí lo primero que se tienen que anteponer es el paciente. Vamos a reconocer que hay errores, pero si yo cometo un error, lo primero que tengo que hacer es asumir la responsabilidad de evitar de que hayan consecuencias para el paciente. Miren ustedes, por ejemplo, después de todo el miedo del COVID, o sea, ¿cómo va a ser eso que esta persona anda en la vía pública con todos los trajes, con el celular en la mano? Eso contradice todo, es una cuestión que no es coherente, ¿sí? Y vamos a ver qué es lo que nosotros tenemos que hablar. ¿Cuál es el nivel más alto que es lo que ustedes van a llegar? Hoy, por ejemplo, yo di una conferencia hace poco para los estudiantes de la facultad y a los 2 días llevé a vacunar al CUM a mi papá. Y la cuestión es de que me dicen, pero si usted acaba de dar la conferencia, sí, que la grandeza, ¿viste? Es que le dije que algún día iba a confiar mi vida o alguno de mis familiares en ustedes. O sea, yo sabía que eran estudiantes los que estaban colocando las vacunas y bueno, es mi papá, es como cualquier otra persona que va a llegar. Entonces, en ustedes vamos a estar seguros nosotros de que vamos a confiar la vida en algún momento. O sea, ustedes van a tener que desarrollar el liderazgo para poder dirigir los equipos del futuro.
Pero en este momento a veces, y eso es una cuestión que se tiene que entender, es de que ustedes van a tener que hacer lo que se llama el seguidor o el followership, así como cuando uno habla de las redes, ¿verdad? El seguidor, ¿verdad? Pero la cuestión es de que tenemos que poner la atención a quién seguimos y por qué lo seguimos, buscar que tengamos seguidores efectivos, ¿verdad? No solamente seguidores que sean como robots que los siguen a uno, ¿verdad? Antes decían de que las personas menores de los que tenían 18 años tenían que ir a pelear a la guerra, y ahora de que dicen que son los millennials, que todos son llorones. Pues, aunque ustedes no lo crean, esas son dos cosas artificiales que se han influenciado en las juventudes. Pregúntenle ustedes al doctor Castellanos, al doctor Fong. A nosotros nos tocó vivir todavía en la época del conflicto armado. Teníamos que andar con cuidado de cargar la inscripción militar, porque si no nos mandaban al servicio militar obligatorio. Y esa era una cuestión donde era lo que se esperaba. Y había muchas personas que creían que dedicándose a la lucha y de ir a la cuestión del conflicto era la forma de cambiar las cosas. Pero ahora también se ha cambiado a través del mercadeo de hacer creer que los muchachos pueden tener una vida más facilitada, que no sufran. ¿Por qué van a sufrir? Pero si ustedes ven también, es hacia cuestiones de consumo, no necesariamente es una cuestión de libertad, sino que dependen del consumo. Miren ustedes, con este incidente que se dio en Fray Bartolomé de las Casas, es una cuestión donde no es la más afortunada declaración del presidente de la República cuando dice, perfecto, no se van a vacunar, pero que no pidan que el gobierno invierta un cochino centavo en esta población. O sea, uno no esperaría esa respuesta de un presidente que es médico, donde nosotros, si las personas no se quieren vacunar y tienen conflicto, pues nos tenemos que acercar a buscar cuáles son las formas de mayor negociación y de empatía hacia ellos, ¿verdad? No poder decir que no vamos a invertir un cochino centavo en ellos. Entonces, ¿cómo seguir al liderazgo, verdad? Tenemos que buscar que tengamos que el liderazgo es hacer de que trabajemos en equipo. El ciclismo es un gran deporte donde todo un equipo hace que una persona esté descansada para la recta final poder ganar, ¿sí? Sabemos de que el liderazgo es el arte de hacer que otras personas puedan conseguir las cosas que ellos quieren, ¿sí? La medida más alta del liderazgo no está como está en los momentos cuando las personas están cómodas y en conveniencia, sino cómo está en los tiempos donde hay retos y controversia, ¿verdad? Ustedes vieran cuando comenzó el COVID, toda la gente que salió despavorida, toda la gente que tenía miedos, que reproducía miedos y todo. Y la cuestión es que cuando uno tiene crisis, tiene que tener la confianza de poder tener valores y cosas que tienen que estar desarrolladas desde antes. Y por eso es que tenemos que confiar en las herramientas que nosotros debemos de tener. Tenemos que saber de que los líderes tienen que estar a la par de la gente que está trabajando. No solamente, no es la diferencia entre ser un jefe y un líder. Y eso va a ser muy importante que ustedes lo reconozcan cuando lleguen a los hospitales, porque hay personas que desde lejos los van a estar regañando, que los van a estar cuestionando, pero cuando yo lo decía, cuando yo dejaba retrasadas en el colegio, uno puede escuchar un montón de personas que lo regañen a uno de que uno está mal y tienen razón, pero no hay nadie que le diga a uno cómo salir adelante y cómo mejorar. Entonces, ¿cuál es el entorno del líder? ¿Qué es lo que nosotros esperamos del líder? El líder tiene que creer en él y saberse de que la base de lo que él tiene que hacer es servir a su equipo. Ustedes también tienen que ser un equipo con la gente que está en los hospitales y saber que ustedes no lo saben todo, pero ustedes están ahí para poder ir haciendo el mejor aprendizaje a partir de su participación activa. Conocer las diferentes situaciones, esa es una de las cosas, por ejemplo, de que este curso introductorio lo que permite es que ustedes puedan ir anticipándose y poderse adaptar mejor a las situaciones y también que tengan una mejor predicción de qué consecuencias pueden tener de hacer las cosas o no hacerlas. Miren lo que estoy diciendo, de hacer las cosas o de no hacerlas. Alguna vez me decía mi hijo, mira papá, ¿qué pasa si nosotros en vez de hacernos lo del hisopado, ponemos en una hoja que el hisopado es negativo? Entonces le dije, mira Alejandro, el bien y el mal no existe, eso es artificial. Lo que tenemos que ver es si uno está de acuerdo en pagar las consecuencias, porque si yo tengo un hisopado que es negativo, pero sí tengo COVID, el médico no le va a dar el tratamiento adecuado porque usted está falsificando las cosas. O sea, eso nos va a llevar a consecuencias que nos van a afectar a nosotros. Lamentablemente ustedes han visto que hay personas que ahora quieren suspenderse del trabajo, consiguen una prueba de COVID positiva y se van del trabajo. Y hay personas que quieren salir de viaje y tienen COVID, consiguen una prueba de COVID negativa, ¿verdad? O sea, esa es la falta de interés y de integridad, ¿verdad?
Pero para eso se necesita tener el poder. El poder no necesariamente tiene que ser en la autoridad, porque a veces se cree de que una persona tiene una posición. Ese es el grave error que pasa en los hospitales, porque se cree de que la antigüedad y el puesto tiene que ver con capacidad, y eso no es cierto. Entonces ustedes tienen que tener la certeza de que ustedes pueden estar aprendiendo de todos y entre todos, ¿verdad? Con sus compañeros. La recompensa. ¿Cuántas personas no se meten a querer ser buenos solo para que los estén premiando, para que los estén elogiando? Eso es una de las cosas a las que a veces pasa, que se olvidan de que uno está para servir al paciente, no para tener una recompensa o que digan a la que pilas es usted. Si la persona que tiene que servirse del beneficio de lo que usted sabe es el paciente, ¿sí? Tiene que tener usted la capacidad de tener disciplina, de seguir hasta el final todas las cosas, ¿verdad? De tener respeto, de saber reconocer a la gente que pueda ser experto. Tiene que entender de que hay estilos diferentes de líderes, ¿verdad? Los líderes que le van a permitir hacer una cuestión más directiva, ¿sí? Y ese es el problema que yo le he visto con estudiantes que vienen del colegio donde eran los abanderados y llegan a la universidad donde ya no les tienen tanta observación ni tanta recompensa pavloviana de premio y castigo. Entonces, cuando no los están dirigiendo, se sienten perdidos. Además de eso, a veces hay personas a las que son buenas para seguir órdenes, pero no son buenas para cuando les dice uno, entonces necesito que haga eso. Ellos están dispuestos a hacer lo que la gente le dice para no tener problemas, porque ellos no quieren manejar la incertidumbre. Pero cuando uno les delega las cosas, ya les es problema porque ellos se pueden equivocar. Ellos están para seguir órdenes. Y eso, aunque ustedes no lo crean, sucede con muchas personas que pareciera en esta sociedad que es sumamente dependiente y punitiva, donde la gente todo lo cuenta. Voy a ir a la tienda, bueno, usted no sale de la casa sin contarme nada. Voy a ir a la tienda, ¿qué vas a la tienda? ¿Por qué vas a ir a la tienda? Puta, todos quieren saber y todo lo quieren meter y quieren juzgarlo y quieren meterlo entre toda la familia, ¿verdad? No es lo mismo estar juzgando que participar entre todos, ¿verdad? El poder tener una visión de conjunto y el trabajo en equipo. Es muy importante entonces buscar la cohesión de un equipo, buscar que nosotros tengamos que los individuos se tienen que ver de que solamente pueden ganar si están en un equipo, no como individuos. Lamentablemente, yo lo digo, que lo tengo que ver en los posgrados, es que mire, no puede ser que haya una persona que tenga premios y el resto de toda la gente no tenga premios y que sean ¿por qué esta persona tiene 99 de promedio y los demás 70? O sea, no se puede desarrollar una persona excepcional si no busca el desarrollo del resto del equipo, porque definitivamente uno tiene que deberse a su equipo, entonces tiene que construir el equipo, ¿verdad? Entonces, eso también tiene una implicación ética, porque el liderazgo nos tiene que hacer llegar a la cuestión de hacer las cosas correctas y hacer las cosas bien hechas. Y si usted no sabe hacerlas, diga, no sé hacerla. No se metan ustedes porque me da pena o porque me lo dijo mi jefe. Si el jefe les da una instrucción y ustedes no la entienden, mire, doctor, disculpe, fíjese que eso que usted me está pidiendo yo no lo sé hacer, ¿sí? O sea, el pretender de que no tenemos errores, eso no existe, eso no es humano. Entonces, hablamos nosotros de qué es lo que es ser seguidor y las redes sociales nos dan un buen ejemplo de eso. Si a usted lo lanzan a los lobos, para ser el líder de la manada, usted tuvo que haberle ganado respeto y su espacio dentro de los lobos, porque si no se lo devoraron. Pero si usted quiere regresar a ser el líder de la manada, tiene que ir a ser uno de ellos. Y yo no sé si ustedes se recuerdan de este entrenador de perros que precisamente se llama el líder de la manada, César Millán. Y la cuestión es de que él estuvo en Guatemala hace unos años. Y la cuestión es de que él dice, los perros no siguen a líderes inestables, los humanos sí. Ese es un grave problema que compromete el pensamiento crítico. Yo les digo, yo he tenido muchas diferencias con personas a las que les caeré mal y no me preocupan. ¿Por qué? Porque esas personas no están interesadas en el bienestar de los pacientes, no están interesadas en el desarrollo científico. A mí no me importa en realidad equivocarme, pero nunca voy a querer buscar tener la razón sobre el bienestar de un paciente. O sea, yo tengo que anteponer primero al paciente. Pero la cuestión es de que si yo busco quedar bien, no necesariamente, yo se los digo hasta con los pacientes. Hay pacientes que, y eso se los digo de las lecciones aprendidas con el maestro, el doctor Erwin Castellanos, con mi maestro, de que hay un paciente tiene una otitis, bueno, le vamos a dejar un antibiótico tomado de 2 dosis al día. Pero es que viera que el niño le escupe y hace caras. ¿No puede dejarlo inyectado? No, no está justificado dejarlo inyectado. Y segundo lugar,
Los medicamentos inyectados tienen una potencia, es una cefalosporina y no está justificada por una otitis. Pero es que el nene viera, sí señora, pero eso no vamos a estar negociando el bienestar del niño. Es que viera cómo llora. Para eso es que están bien ustedes de que la cuestión de la integridad, ¿verdad? Miren ustedes, esa fue la época en la que andaba César Millán aquí. Pero ¿a qué quiero llegar con esto? Las personas son los únicos animales que eligen líderes mentirosos. Y eso es una de las cosas a las cuales tienen que poner ustedes mucha atención a quién siguen. Y les voy a decir, como dije yo, de don Gumercindo, el señor que se dejó operar a pesar de mi error por segunda vez. Fue porque él vio de que yo le tomaba, lo que uno tiene que hacer externo, tomarle la presión, la frecuencia cardíaca, examinarlo. Y ustedes lo van a ver de que hay personas que mienten cuando están hablando sobre un paciente. Una persona que miente sobre un paciente está anteponiéndose el yo. Y eso es una de las cosas que se habla en pensamiento crítico, que dice de que lamentablemente está el conocimiento ególatra y el conocimiento altruista. El conocimiento ególatra es de que yo siempre quiero tener la razón, y la persona que siempre quiere tener la razón va a mentir y va a hacer lo que sea con tal de tener la razón. Mientras que el pensamiento altruista es, yo puedo decir, eso me ha pasado con el doctor Fong, el doctor Castellanos, Axel Oliva. Ellos les podrán contar en 50,000 errores y cosas que yo habré dicho en todo el tiempo de evolución que yo he tenido de aprender de ellos, pero a partir de la corrección es que he podido ir mejorando. Pero si yo no llego a esa cuestión que pasa por la humildad intelectual, yo mismo me estoy engañando. César Millán dice, Bill Gates no puede controlar a un perro de alto nivel de energía porque su nivel de energía es muy tranquilo. Ustedes conocen a Bill Gates, que es una persona muy evadera, muy tranquila y todo. Ustedes tienen que saberse anteponer a la crisis. Pónganse ustedes a pensar, ¿cómo les gustaría a ustedes que fuera el médico que estuviera tratando a su familiar, a su mamá, a su papá que está grave? ¿Qué tal, señora? Bueno, vamos a ver, yo soy un simple estudiante. O tener la presencia para poderlo hacer. Y todo eso, por eso es de que lo describan hasta con los animales, es el cómo transmitan ustedes lo que van a hacer, ¿verdad? Y eso también tiene que ver de, bueno, veamos a qué es el liderazgo y a quiénes son los seguidores, ¿verdad? Veamos cuáles son las personas con más seguidores de las redes sociales en el mundo, ¿verdad? O sea, Facebook, Instagram, Twitter, ¿verdad? Cristiano Ronaldo, Ariana Grande. Pensemos Cristiano Ronaldo. ¿Y por qué lo sigue tanta gente? Ay, porque tan guapo que es, no lo dudo que habrán personas que lo seguirán por guapo, pero la cuestión es de que la pregunta es, no, es que yo quisiera ser como él. ¿Tú estás dispuesto a hacer todo lo que él hace para ser como él? Es una persona sumamente disciplinada, sumamente dedicada, es un profesional. Él no se está quejando. Él no se dice, ay, que estoy cansado y otra vez me toca partido. Imagínense, me tocó partido jueves, domingo. Él, cada partido que se presenta tiene que ser la estrella. Así es cada vez que ustedes lleguen a un hospital. La gente va a depender de ustedes. Yo tuve la oportunidad de sacar un curso de urgencias donde vinieron unos capellanes que ellos no tienen que ver con religiosos, pero le dan ayuda espiritual a la gente en los campos de batalla y en los hospitales. Y uno de ellos era bombero. Y entonces me decía, fíjate que cuando yo asumo mi turno en los bomberos en Estados Unidos, él ya había estado servido en Irak y en Afganistán. Yo lo primero que hago es hacer una oración y le pido a Dios de que no venga nadie en mi turno. Que toda la gente esté bien, que nadie se accidente, que nadie se enferme, que por favor los cuide, que no quiero que nadie tenga que venir a requerir mis servicios. Pero que si una persona requiere mis servicios, que él me dé la capacidad y la fortaleza para darle la mejor atención posible. No va a haber otra mejor atención que la que yo le pueda dar. Entonces yo les digo, las personas que uno ve para seguirlo y cuando uno ve cuáles son las páginas, las personas que uno ve que son las que más éxito tienen, son personas que han dedicado muchísimo tiempo. Nosotros solamente vemos el lado bonito de la difusión del estilo de vida de esas personas, pero yo no creo que Shakira no le toque ensayar. A Vin Diesel no le toca estar haciendo ejercicio, a Messi, por ahí aparece también La Roca. Todos los cantantes exitosos están ensayando. Dwayne Johnson es de los que más seguidores tiene en Instagram. Nosotros tenemos que seguir, acompañar, no es seguir. A veces cuando uno busca lo de follower en español, habla de apóstol. Ustedes recuérdense de que había gente que no quiso ser apóstol de Jesucristo. Jesucristo le dijo, ¿por qué no me acompañas? Y dijo, no, tengo que ir a enterrar a mi padre. Bueno, deja que los muertos entierren a los muertos. O sea,
Aquí, mano, no es de que vos vas a ser mi subalterno, aquí vas a acompañarme en esta visión, en este viaje, ¿verdad? Entonces, la cuestión es de que ustedes también pueden ser líderes y también pueden tener sus seguidores, porque la gente, ustedes tienen que ser un modelo y es el mandamiento explícito de la Universidad de San Carlos, de ir y enseñar. O sea, no se trata de ir a dar clases, sino de mostrar cómo se tiene un estilo de vida diferente, de alto desempeño, de servir a los demás, ¿verdad? Y las cuentas de YouTube, cómo son de millones los que pueden tener, ¿verdad? Entonces, definitivamente, cuando nosotros vamos saliendo de la universidad, vemos cuáles son los cambios que se tienen para poder entender todo lo que nosotros hacemos. Para entender un proceso objetivo estructurado, nosotros estamos hablando de que tenemos que tener claro qué vamos a hacer. Se tiene que escribir lo que se hace, hacer lo que está escrito, registrar lo que se hizo, verificar, corregir y mejorar. Este es el modelo que nosotros usamos en nuestro hospital. Y alguien dirá, ay, de que estuviera escrito en piedra. Pues sí, fíjese que esta es la estela 31 de Tikal, donde tiene en la parte posterior un glifo que se llama Ish Unem Balam, la señora Bebé Jaguar. ¿Sí? Esta estela está fechada el 8 Bactún, 14 Catún y todo lo que ya les expliqué, que aproximadamente es el 31 de agosto del 317 después de Cristo. En esa señora ya estaban hablando de una persona, que es este glifo que representa a Siyaj Chankawil, que es, este es el glifo que nosotros usamos, una representación de un niño, ¿verdad? El bebé jaguar, porque es después el que 2 generaciones se le dedica el gran jaguar. O sea, se puede tener una visión de grandeza tratando de mejorar. Tal vez no la vamos a tener inmediata, pero sabemos que vamos a llegar a tener grandeza. Entonces, las características del trabajo en equipo, las 8C. Confianza en mí, yo tengo que estar seguro de lo que hago, la confianza que doy y la confianza que genero. Que la gente diga, vamos a buscar al doctor Moya porque él nos puede resolver esto. La constancia, el buscar que nosotros seamos constantes, coherencia y consistencia. Yo no puedo decir, es que a mí me gusta la educación cuando yo quiera, cuando yo no esté dispuesto a trabajar con los estudiantes de primer año, de segundo año o con quien sea, porque si no, yo sé que la educación representa retos, el compromiso. Yo como se los digo, cuando yo estaba hablando con lo del COVID, es que para mí es más importante el compromiso que yo tengo que el que me lo exija mi jefe. O sea, el compromiso yo lo decidí y por eso, miren, lo voy a decir. El juramento hipocrático es como el matrimonio, ¿sí? La gente cree que porque una vez van a decir y hasta que la muerte nos separe y juro que tal cosa, que voy a dedicar mi vida, eso se hace solo una vez. El compromiso se vive a diario, todos los días tengo que hacer lo mejor, Buscar la comunicación efectiva. El que las preguntas sean claras, el de que la pregunta sea de respuesta sí o no, no buscar respuestas ambiguas, de buscar el consenso, de buscar el acuerdo entre todos, de que exista comprensión, empatía y respeto. Si una señora llega a gritarles, mire señora, yo sé que usted está preocupada por su hijo, vamos a darle atención y todo, no se trata uno de dejar de comprenderla, porque hasta ahí es donde entra el respeto. Si es marero, no importa si es marero, por eso es de que nosotros tenemos que buscar que nuestro trabajo sea concreto, objetivo, neutral, comparable. No puede haber de que sea marero, no sea marero, me cae bien o me cae mal. Incluso fíjense que yo acabo de leer un artículo de la guerra de las Malvinas que se libró entre Argentina e Inglaterra, de que le dispararon a un argentino los ingleses y a los 15 minutos terminó la guerra, se declara rendida Argentina. Y los mismos ingleses corrieron al campo de batalla a recoger al argentino y a operarlo. O sea, la medicina supera cualquier diferencia hasta bélica de amigo o enemigo, es un valor hacia la humanidad. Y eso, como ustedes ven, son 8 co, todas las características comienzan con co, entonces son 8 co, nosotros le pusimos col 8, y como ustedes vieron de que era el bebé jaguar, por eso es de que nosotros pusimos estos 2 bebés jaguares en un col 8, ¿sí? Entonces, los elementos, confianza, constancia, coherencia, compromiso, comunicación, consenso. Anteponer de que uno puede estar enojado, sí, puedo estar cansado, pero primero está mi compromiso y también tengo que ser confiable, tengo que ser coherente. Si yo estoy cansado, tengo que poderle decir a una persona, mira, yo estoy muy cansado, me debo de retirar o necesito descansar. Si yo no puedo hacer las cosas, lo tengo que decir, no tratárselas de llevar uno de papadito, porque si no uno está anteponiendo el ego a la cuestión de lo que es el verdadero aprendizaje y el bienestar del paciente. Existen diferentes tipos. Luis,
Tenemos solo 8 minutos. Entonces, la diferencia sobre los equipos, ¿verdad? Son convergentes, divergentes. Tenemos que buscar adaptarnos y ser flexibles en diferentes equipos. Tenemos que crear la mentalidad de que los equipos pueden ser ganadores, ¿sí? Esto nosotros lo hicimos con la integración de los equipos en el Parque de la Industria antes de que se abriera para la cuestión de lo del COVID. El hospital, el Parque de la Industria era un salón de exposiciones, no era hospital. O sea, lo empiezan a funcionar, pero eso depende de la gente que empezara a trabajar de manera integrada. Y luego nosotros empezar a trabajar con toda la gente de cirugía y diferentes especialidades. A nosotros no nos ven en los medios quejándonos, mucha, porque ese no es nuestro tiro, porque esa es una de las cosas donde dice uno, pero ¿qué confianza o qué representa lo que yo voy a salir diciendo en los medios para la población? Yo tengo que hacerle creer a la gente que está trabajando en un lugar de alto nivel. Yo me siento orgulloso y privilegiado de trabajar en 2 instituciones de más de 200 años, en la Universidad de San Carlos y en el Hospital General San Juan de Dios. Entonces, esto es el equipo del intensivo, donde nosotros tenemos que tener esta línea de trabajo, donde nosotros vamos a anteponer el compromiso, la comunicación. Definitivamente vamos a anteponer el compromiso aún a la amistad, porque pueden ser mis amigos, pero mira, mano, fíjate vos que estás viniendo tarde, mira, fíjate vos que estás dejando las cosas pendientes, porque yo te puedo querer mucho, puede ser mi novia, puede ser mi hija, pero primero tengo un compromiso con el paciente. Entonces, mira, esto por favor que no se vuelva a repetir, ¿sí? Ellos son todo el equipo que yo les digo que trabajan y no caben en las fotos, todo el personal de intendencia, de farmacia, de enfermería, de nutrición, de terapia respiratoria, ¿verdad? Entonces, tenemos que vernos y ustedes se tienen que sumar a los equipos exitosos, ¿sí? Estos son los diferentes equipos que se van integrando, ¿verdad? Equipos que tienen que ganar batallas, que tienen que ganar juegos, que tienen que resolver casos, pero al final dejo este cuadro libre para que ustedes se pongan ustedes en este cuadro, donde ustedes se vean con un equipo que sea ganador, donde ustedes no solamente sean followers, sino que también sean influencers, que ustedes influyan, que ustedes sean optimistas, que ustedes puedan, a partir de sus errores, ir compartiendo experiencias. Yo les puedo decir que muchas de las clases a las que yo doy y que les han gustado a muchos estudiantes, no es a partir de lo que yo sé, sino que yo les digo cómo resolví los problemas del montón de cosas que yo no entendía. Entonces yo siempre termino las conferencias con esta diapositiva que tuve la suerte de que el fotógrafo me permitiera utilizar, que es una vasija tipo códice del 700 después de Cristo. Ustedes pueden ver cómo este docente, este maestro le está diciendo a estos nobles mayas que ellos decidan y que escojan dónde van estos números dentro de esta secuencia. Miren ustedes, aquí está el 13 y el 11, y aquí está pintado en la pared el 7, el 8. O sea, lo importante es aprender a tomar decisiones y aprender a partir de la toma de decisiones. Entonces, cuando ustedes estén viviendo cada minuto en el hospital y ustedes estén haciendo el análisis de qué decisión está tomando, por qué le está tomando, para qué le está tomando, ustedes van a estar haciendo un repaso de todo lo que están haciendo, de todo lo que están aprendiendo en la universidad y van a tener mayor fijación de todo su conocimiento. Entonces, muchísimas gracias. Gracias, Luis. Muy hermosa disertación. Contamos todavía con unos 4 o 5 minutos para preguntas y después vamos a dar el tiempo